tener yo. Che, ¿y vos tenés? No. Ni un charco me quedó. Nah, pero loco, ¿quién tiene pileta? Teóricamente, él no. Último aviso. ¿Se te ofrece algo? Necesitamos pileta. Somos buenos amigos de nuestros amigos. Amigos con pileta. En esta nueva edición de Amigos con Pileta, hoy es miércoles y en la vieja edición de Amigos con Pileta, los miércoles venía desde el mundo de Agu que está acá. Hola chicos. Sí señoras y señores. Hemos vuelto. Volvió. Queda más pop. Hoy llegó el pop. Hago el discreto. Como- Muy buena, le voy a describir Muy lindo look. la camisa. Tiene una camisa color violeta, ¿se puede decir? Sí, Podemos decir. Sí, media Muy difícil de planchar. ¿Media libertaria? No, jamás. Es más, eso iba a decir. Karina, mi cultura no es tu disfraz. Ava no te pertenece. Así quiero arrancar la columna. Muy bien, ¿por qué? Porque viste que hizo para el cumpleaños los granaderos tocaron canciones de Ava. canciones de ABBA, es No, verdad. no saben Es su la favorito. bronca que a mí me dio. Pero la bronca Y que el me tema dio. de hoy es ABBA. Y el tema de hoy es Ava. Muy bien. Hoy les traigo esta cuestión como de... Ya venimos hablando de muchas cosas, ¿no? Del pop. Y hoy vamos a hablar un poco de qué pasa cuando el pop ya se convierte en un producto fantástico. Y sobre todo lo que pasa es cómo va atravesando generaciones y terminan siendo una de las bandas más viejas que atraviesan generaciones. ¿Y por qué todas las generaciones también aman a ABBA? Porque te diría, o sea, como por ahí un Buena la adolescente, pregunta, claro. hasta en TikTok hoy en día Sí. tienen éxito. Ah, ¿sí? Claro, estaba mirando ayer y en TikTok tienen un montón de likes. Por ejemplo, ¿no? ¿Banda de qué año es ABBA? más ABBA o es menos? de los 70s. De los 70s. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que ganaron Sí. el Festival de la Canción Claro. Waterloo? Bueno, ahí arrancan ellos. Primero que nada, bueno, son 4 integrantes. Sí. Tenemos a Benny, tenemos a Bjorn, que yo digo Bjorn, pero es medio Pirong, algo así. Que es Yo digo J-O-R-N, Bjorn. como Es Borg. B-J o con diéresis Como R-N. Bjorn Borg. Claro. ¿Cómo se dice? Tenista. No, también decimos Bjorn. Yo digo Bjorn. Bueno, y después tenemos a Agneta y a Annie Frid, que le dicen Frida. ¿Qué nombres de mierda? Es que ellos son suecos. Yo me traje los suecos puestos hoy. Arre. Aneta, me encanta. Agneta. Divinos ¿eh? los Agneta. suecos. ¿Viste qué lindos los Divinos suecos que los suecos, me tengo? encanta. Re lindo, Saúl. No, de hecho esto, Agneta es mi preferida. Agneta. Y Frida no es sueca, es noruega. Ahora vamos a hablar un poquito de eso brevemente. Me encantan tus gafas hoy. ¿Viste? Hoy traje amigas de los 70. Me encanta. Para estar Te acorde. quedan bien. Gracias. Bueno, Benny y Bjorn se conocían desde antes. Cada uno tenía una banda, hacían un estilo de música distinto. ¿Están todos alive? Están todos alive. Ah, están todos vivos. Staying alive. Bien, Sí. bien. ¡Vivos! Bien, bien, ¡Vivos! los ABBA. Pero que no cayeron en la droga. Es que Claro, son claro, sanos. sí. claramente que Gente no. sana. Claro. Del primer Sana. mundo. ¿Dónde O tal dijiste? vez De drogas Suiza buenas. son. O tal Claro. vez antes Primer de formar mundo. la banda se drogaban. Ay, no. Ay, no entendí. ¿Cómo? Se No, drogaban. Malísimo. Bueno, fue Malísimo. medio Preguntes, rebuscado, Roberto. pero yo te Gracias, sigo. yo Agu, te sigo. gracias por eso. Aunque después me digas Está más placa. tío gaga que nunca él. Bueno, cuestión esto. Ellos se conocían de antes, hacían otro estilo musical. Bjorn hacía más como folk y el otro hacía como más rock, pero ya tenía unas influencias pop. Pero ellos querían hacer pop igual, que esto Ajá. también me parece interesante, porque en el pop, generalmente, hay muchos artistas que no querían hacer pop y terminan haciendo pop porque es lo que funciona en el mercado. ¿Qué pasó, papito? En cambio, ellos, de repente, Claro. querían hacer La pop típica. y por eso para mí hacen un pop tan magistral, porque para mí... Auténtico. Auténtico y magistral. O sea, no hay un pop para mí como ABBA. O sea, de hecho, para vamos vos a ver. es pop. Es O pop, sea, si vos tendrías que pop decir... perfection, le digo yo, que es como la perfección del pop. No lo digo yo, se dice pop perfection cuando sale algo que es muy Yo bueno. en mi tercer libro que... Claro. El Que publiqué el año pasado. Decía pop. Bueno, esto, perfection. Agneta también era popular. Ella, un medio niña prodigia, de los 17 años ya tenía, viste, bueno, discos, tuvo 6 discos en sueco, o sea, allá en Estocolmo. Oh. Y la otra también, Frida, también era popular por haber ganado un programa de televisión, pero menos que Agneta. ¿Qué pasa? En el 68, Agneta se conoce con Bjorn,
se ponen a salir. Y ahí, bueno, no sé qué, en el 71 se casan y tienen su primera hija. Esto es porque- parejitas. ¿No son. sabían eso? Ellos son yo dos no. parejas. Tengo muy Son poca data. parejas. dos parejas. Bion con Qué quilombo. Agneta. Ahora vamos a ver eso. Muy bueno. Pará, Doble ¿siguen hasta el Campinela, día de claro. hoy? No. No, y eso Sí. lo marcó la música. Eso es excelente. Bion con Agneta y Frida, vamos a decirle, con el otro, con Benny. Ellos dos también, No, pero ellos sí. se ponen mucho después. ¿Qué pasa? Se conocen esto que el otro y ellas empiezan como coristas. Hasta que hacen una canción, Rin Rin, y en Rin Rin dicen, bueno, no, pará, la gente ya las está clamando, ellas también somos un grupo. Pero no se llamaban ABBA todavía. ¿Cómo llamaban? No, eran todo el nombre. Annie, Fried, no sé cuánto, no. Benny, no sé cuánto, Claro. esto, no sé cuánto. Ellos se presentan en el 73 a Eurovisión Sí. con Rin Rin y pierden. O sea, no pierden, quedan en tercer lugar, pero bueno, perdés. Sí, claro. Eurovisión. Eurovisión hacían el Festival de la Canción, Ajá. en donde se elegía la canción europea. ¿Sí? Entonces competían muchas bandas. ¿Se acuerdan que yo les conté que ellos ganaron con Waterloo? ¿Sí? Sí. Saquen una hoja. A me ver. acuerdo, No, yo me acuerdo. Examen Me acuerdo. sorpresa. Bueno, nada, cuestión Tiene cagando. que no, jamás. En el 73 ellos quedan en tercer lugar y en el 74 dicen, vamos a volver a intentarlo. Y hacen algo distinto. Nunca tercero. Y ahí llega. Eso me acuerdo. Waterloo. Eso lo contaste. Eso Me lo acuerdo. conté. Lo contó cuando contó el Me acuerdo. Llegan con Waterloo. ¿Es esto? Es esto. A ver. ¿Se acuerdan que era que Napoleón, usaban esto de que Napoleón perdió la guerra como una reflexión al amor? Tipo de, bueno, perdí, pero está todo ok, porque bueno, qué sé yo. Es más, dice en un momento, me siento como que gané cuando en realidad perdí. Claro, porque Es perder fantástico. también es ganar. ¿Cómo la tenés vos con esa frase? El Sí, otro día estaba ay, escuchando el gracias, esa frase programa, de mierda yo no que sé tira. ya de dónde la sacó. No, él yo se no tragó entiendo muy un libro bien. de autoayuda Pero en algún es momento de una su cosa vida. de locos, ¿viste? Pasa algo, pierde el micro y él debe decir perder y Saludos ganar. Sí, yo Eso, saludos a Y Norman bueno, Brisky. por algo debe haber pasado que la ¿Cómo se F no llama la paró. otra? Ah, La otra, claro, por Lucrecia algo no hay, Lucrecia no hay- Martel, no ¿o no? vengo como una vaca en el micro Si y no no me quiso paran. ser, no quiso No ser. para, yo digo, gané igual. ¿Qué vas a ganar? Ese positivismo sí te lo robo, me encantaría tenerlo. Bueno, ¿qué pasa? No le El pinches. manager, Stig Anderson, es un mentor de ellos y es muy importante el accionar que tiene y él le Sí. pone el nombre. Dice, estaba cansado de atender el teléfono y decir, hola, sí, yo Sí, represento a también Benny, nombra a todos los Agneta, encima los nombres chicos como suecos, muy difíciles, igual bueno, él era de ahí. Y le pone ABBA, se queda unas semanas pensando y hace un acrónimo con las iniciales de cada uno. Ah. Tenemos Agneta, Benny, Dion y Y- Annie Fried, que sería Frida, se le dice en Latinoamérica. Bueno, ganan el concurso, y es más, Sí. la elección del nombre se hace por un diario y el 90% de la gente vota ABBA. vota ABBA. Que ABBA era también una fábrica de conservas de pescado. Entonces los de la fábrica dicen, mira, yo no tengo problema que vos uses el nombre, pero mira que no se la manden, ¿eh? No, bueno, todo bien, y queda, ¿podés creer? Mira, ¿podés creer lo que te digo? Y qué Bueno, raro que la conserva de pescado no pidió guita. no, me parece que no. Resulta que se ponen a laburar como locos porque ganan el festival. Sí. Y muchas veces lo que pasaba es que vos ganabas el festival y quedabas ahí en un En la nada. one hit wonder, que es como cuando pegás una canción y fin. Se ponen a laburar como locos y en el 75 al otro día llegan con el disco ABBA y uno de los mayores hits, Mamma Mía. Uf. Esto es ese pianito ya. Te pone loquita. Acá, sí, acá empiezan a construir esto, una estética, una forma particular del sonido. Ellos lo que hacían era grabar 2 veces el piano, 2 veces la batería y múltiples capas de voces de las chicas. Muy bueno. Por eso también suena tan así. Además, nada, ponían un coso, lo daban vuelta, época analógica. Claro. Hacían un montón de experimentos en el estudio para conseguir sonidos mejores. Fantástico, bueno. Y aparte, bueno, todas las canciones de ABBA están en el imaginario colectivo siempre, ¿no? Escuchás un acorde de ABBA y ya sabes que es ABBA. Que es lo que yo digo, cómo ha atravesado realmente la historia. Tienen 50 años, chicos, Claro. de carrera. Claro, Es un muchísimo. Y lo seguimos bailando. Y vamos a disfrutar un poquito. Wow, wow. Esta reflotó mucho con la película, ¿no? Claro. Se me está delatando Juanchi, pero está muy bien igual. ¿Qué pasa después? Ellos usan los vocales como instrumento, arquitectos del pop, esto que yo decía de Pop Perfection. Y bueno, esto, antes de seguir con la carrera, vamos a hablar un poquito de Dale. lore, porque yo siempre les ¿De traigo qué? un poquito de un lore. Ah, dale, Hay una dale, cuestión. sí, me encanta, Que es de Annie Fried. Explica el día al tío. Sí. A mí me gusta. De Frida. Frida, esta que era noruega, en realidad, que es noruega. Sí. ¿Qué pasó? Es
el producto de un experimento nazi, chicos. Ay, no. Te lo juro por Dios. ¿Qué pasó? En una época, después de la Segunda Guerra Mundial, en el 45, los soldados alemanes tenían hijos con las lugareñas. ¿Para qué? Para perfeccionar la raza aria. Bueno, después se tomaban el palo y los dejaban con los pibes. ¿Qué pasa? Eso después los estigmaron muchísimo a esa familia de esos chicos y ella se tiene que ir de Noruega y se va a Suecia y la cría la abuela. Ay. Esa es una historia desgarradora. Ese es como el pequeño lore que tiene ella, ¿sí? Pequeño. Pequeño, que de pequeño no tiene mucho, pero bueno. Entonces vamos a seguir porque tenemos Sigamos. bastantes cosas para recorrer. En el 76 sacan un álbum que se llama Arrival con Dancing Queen. Ahí llegan, Temazo. pero al pico. diría yo. Trolísimos. Trolísimos. De hecho, ellos agradecen mucho siempre a la comunidad gay. Claro, pero ellos no, ninguno es trolo. Ningún Claro, astrolo. Yo estaba convencido que eran todos. No, gays. pero ellos usaban esto de los vestuarios y todo esto porque decían, Prejuicio. eso va a llamar la atención, eso no sé Claro. qué sé yo, aunque a ellos por ahí no les gustaba tanto. Y quienes mejores lo recibieron fue la comunidad Porque, queer. sí, aparte la música está muy. Hoy, bueno, está relacionada. Esto, mira, Dancing Queen es una canción, esto no lo digo yo, esto lo escuché, que en 200 años cuando suene, la gente va a correr a la pista de baile a bailarla. Total, Es- estoy de acuerdo. Es increíble. Bueno, ¿La escuchamos? gran movida. Vamos a escucharla, dale. Friday night and the lights are low. Looking up No, esas cositas ahí, ¿no? Sí, ¿viste? Es como los pianos, bueno. ¿Qué dice Agustín? Esto es lo que dice, habla de una chiquilla que tiene 17 años, que dice, vos lo que podés hacer es ser la reina de la noche. Vos lo que estás buscando, dice, cualquiera puede ser ese pibe. La noche es joven y la música está fuerte. Entonces dice eso, es como, vos estás ahí en el boliche tirándote unos pasos regia, porque vos podés ser la reina de la noche. Que te acuerdas que yo les decía que, bueno, Sí. después tenés el bajón químico, pero bueno, no sé en Suecia, la verdad. ¿Cómo será en Suecia? Entonces nada, esto, una canción perfecta del pop, y acá ellos, esta la presentan en la boda de los reyes de Suecia. Me da miedo que vas por la primera hoja y son No, son 49. pocas hojas. Son pocas hojas. Y después vamos a ir pasando, tenemos The Album. Esto igual, perdón, quería decir que Arrival es muy buena movida de marketing porque ellos le ponen Arrival, como de que recién llegan a un disco que es el tercero. ¿Por qué? Porque ahí la estaban pegando fuerte, entonces le dan la ilusión a la gente que ellos son De que era- nuevos. claro. Y en realidad Y no. después tenés que ir para atrás. Y después, en el 97, ya me empiezo a desnudar con The Album, Take a Chance on Me. Dame bola. Mira, dice, si cambias tu mente, soy la primera en la fila. Nene, estoy al pedo. Dame bola a mí. Si me necesitas, mándame un WhatsApp. Voy a estar dando una vuelta. Si no tenés lugar donde ir cuando estés bajo. No, Dice, no vayas. si estás solito, cuando tus amigos se fueron del after, nene, estoy al pedo. Dame bola a mí. Bueno, podría seguir porque tiene una letra exquisita. Qué linda letra esta, che. Sí, porque además dice, podemos ir a bailar, podemos ir a caminar por el bosque mientras que estemos juntitos, Se la quiere regalar. podemos escuchar Sí, me música, parece que- podemos chusmetear, así nos conocemos mejor. Ella quiere vija. Ella quiere vija. Bueno, quién sabe. Acá esto, empiezan a sofisticarse, Sí. experimentan más con lo vocal, sacan una película de la gira, de hecho, Ay, peli, claro. hay peli. Y siguen liderando. Algo raro en el pop, que después de tantos años también sigas liderando, pero tenían como esta falsa cosa de que parecía que era como que recién habían salido el año anterior. Disco con sintetizadores a plenos, se adaptan a las tendencias sin perder identidad. Y otros temas de este disco son I Have a Dream y Bulebus, ajá. ¿Cuántos ajá. hits, Muchos hits y Todo hit. Chiquitita también. Pero no los puse para que lleguemos. Y voy a hacer una pausa para no olvidarme de esto. Tenemos poco tiempo, pero yo, por la columna anterior de Moria, Sí, de Moria. que acá el compañero Mamá, Juanchi mamá. estuvo contando que a él le gustaba recortar algunas cosas. Sí. Yo te ¿Respondió? traje algo. No, yo te traje No, que algo. tenía. Ah, le va a dar Mira, una ¿qué es foto ese de monumento? Moria. Una fotito Tremendo. para que te dejes Para que en la te mesita de dejes en luz. el baño. Me hace Y espérate recordar la porque esto adolescencia. no viene solo. Ahora que me está gracias. contando. Ay, Vos te mira traje cómo. también una No servilleta, sé si Juanchi. hoy se La le- cámara, Está ¿qué bien, cámara está fue? bien, Fuerte, está bien. fuerte. Va. Para que No utilice sé si todo. está usada. Si en casa Está hoy limpia. tiene lugar. Servilleta. No sé si viste. Es por qué. buenísimo esa foto. Bueno, Qué asco, seguimos. chicos. Pero te va a hacer acordar, Juanchi, tetas. aquel momento. Chicos, me están... No, dale. Seguimos con Super Trooper en el 80. Ellos, además, esto, ¿viste? Un disco tras otro. Metían, Y metían muchos éxitos. Prolíferos. Pero en Super Trooper pasa algo. Oh. Acá
¿Quién son? Benny y Agneta se divorcian. Sepa. Y bueno, ya, obvio, Entonces, Brisky decía, no hay que mezclar las toallas. no se caga donde se come. Donde se decía come mi no se abuela. caga. Bueno, hay un montón de esas, ¿no? Y yo ese lo uso un montón. Los toallones no hay que mezclarlos, decía Norman. Porque pone un olor a humedad. Bueno, acá ya divorciados. Olor a culo. Claro, que culo ajeno encima. Las letras se vuelven más adultas, tienen Sí. un sonido más melancólico, menos brillo, más profundidad. Mira, dice, no quiero hablar de todo lo que hemos pasado. Aunque me esté doliendo, ahora es historia. Ay, chicos, a mí me dan ganas de llorar esta canción, te juro. Dice, jugué todas mis cartas Pero digo una boludez. y vos has hecho lo mismo que decirle. ¿Tiene algo de Madonna este tema? No, pero en Gimme 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 Madonna usa el sample de ellos. Tengo oído. Y acá dice, mira, dice, el ganador se lo queda todo y el perdedor queda piquitito. Dice, porque al costado de la victoria hay un destino. Y bueno, dice, te pido disculpas, no sé qué. Pero lo interesante de esto igual, de este disco, es que ella canta sobre el divorcio con él en una canción que escribió él, chicos. Porque los escritores eran Benny y Bjorn. Entonces las chicas, porque después la otra también se divorcia, cantan canciones de desamor narradas por ellos. O sea, hoy están todos separados. Hoy están todos separados. No, pero a lo que vas es que no lo narran las minas. No lo narran los ella, claro, chabones. ellos quedan divinos, ¿entendés? Eso me da un poco de bronca a mí, la verdad. ¿Qué pasa acá? Empieza a molestar que sean tan prolijos. A la gente no le gustaba ya que sean tan prolijitos. El punk estaba muy en auge, Claro. otro estilo musical. Y empiezan a perder público. Sobre todo público adolescente. ¿Por qué? Porque eran letras mucho más profundas. Ya no eras la reina de baile, sino que eras una divorciada que le está Claro. pidiendo la cuota alimentaria al padre, ¿viste? Es complicado. Y aparte te escribe la letra. Y encima el otro, claro, sí, Dame una y regalía, lo tenés hijo que de seguir puta. viendo en el Te voy a pagar el laburo, jardín. ¿viste? Bueno. Y ellos resisten. Y ellos resisten, no Resistiré. mucho. Y lo que pasa acá es que dicen, bueno, vamos a conquistar un nuevo mercado y van con Chiquitita en español. En realidad van con el disco Gracias por la música. Tiquitita. Con Tiquitita, que tiene un momento a destacar, si quieren. El dolor hoy te encadena. Que ha hecho comedia musical pasó por eso. Chiquitita, sabes muy bien. A mí me gusta más en inglés, pero bueno. Que las penas vienen y van y desaparecen. Pero pará, no entiendo. ¿El español también lo hacen ellos? El español lo hacen ellos porque ellos no Son dicen, bilingües. viste que hoy en día los cantantes, los yankees dicen, vamos a cantar en español que la pegamos. Flores. Bueno, ellos no, fue así porque estaban perdiendo público, pero se comprometen, aprenden a hablar el español, Porque están muy tienen bien un en el coach español. y después ellos daban hasta entrevistas en español. Ah. O sea, aprenden realmente el idioma. Bueno, Entonces, igual ninguno boludo porque la vieron, viste, acá en Latinoamérica, Es que- de los que hablamos español, nos agarramos del que habla. Exacto, y ellos, además, reyes del marketing, como yo venía diciendo, vienen haciendo esto. Bueno, después, un pequeño lore también de Agneta, rapidito, es que en Super Trooper, que yo creo que la puse, no me acuerdo, hablaban de esto que yo les contaba, que decía, es un bajón, lo único que hago es comer, cantar y dormir, diciendo Sí. que cada show usa el último. Bueno, esa canción la canta Frida. Pero la verdad que parece que es para Agneta. ¿Por qué? Porque Agneta odiaba la fama. Le daban ataques de ansiedad con los fans. Ah. Le daban ataques de ansiedad cuando volaba. Y eso también termina siendo clave en el divorcio con Benny. Porque Benny, con Benny no, con Bjorn. Bjorn amaba la fama a él. Y ella todo lo contrario. Y eso pesa también para el divorcio. ¿Qué pasa después? Llega The Visitors, el último disco. Un disco ¿Año? ¿The año Visitors? 81. Sí. Ah, fue todo muy rápido. Fue todo muy rápido, fueron 10 años más o menos. Electrónico, oscuro, político. Se acomodan un poquito más a lo que suena. Un cambio. Claro, sin éxito. Tiene temones Sí, igual como obvio. Sleeping Through My Fingers. Da, da, da. Bueno, temón. Y The Day Before You Came, que también es otro temón que les recomiendo para que escuchen. En el 82 se separan sin decirlo. Sí. No saturan su propia marca, tratando de volver a la cima. No hacen giras de despedida, no tienen sobreexposición, bueno, no sé qué. Y en el 92 alguien dice, che, si sacamos los mejores éxitos. Temones. Y sacan ABBA Great Gold. Hit. Ah, ABBA Gold. Claro. Muy bueno. ¿Y qué pasa ahí, chicos? Básicamente, ¿Qué pasa? toda nuestra generación escuchaba. Ah. Claro. Entonces esto, 40 años después llegan los musicales en el Sí. 99, en el 2008 la película, en el 2018 la secuela de la película, y ellos siguen conquistando todo el tiempo distintas generaciones, abuelos, padres, hijos que cantan ABBA. ¿Cuántos años tienen los ABBA hoy más o menos? Entre 70 y 80. Yo esta columna se la quería dedicar a mi mamá, que limpiaba con ABBA y que me hizo escuchar ABBA. Te amo, mami.
Para vos. Y también se la voy a dedicar a Feli, mi compañero de trabajo, que estuvo toda la semana escuchando Para vos, ABBA, Feli. harto, pobre. Pobre Así Feli. que Feli, te quiero, te adoro como la vaca al toro. Y vamos a lo último. Dale. En el 2021 sacan Voyage. Vuelven, inesperadamente. Un disco. Todos ellos. Todos Los ellos. 4. Los 4. Acá las chicas ya son grandes, pero siguen ver. sonando angelicales. This wooden bench is getting Tiene voz de harder by the abuelita igual un poco, hour. ¿eh? The sun is Pero a mí going este disco me down, emociona it's de una getting manera buena. dark. ¿Todos divorciados? I Todos divorciados. realize I'm cold. Después, bueno, Agneta estuvo con un fan que era acosador. ¿Cómo se le ocurre? Y que ya sabiéndolo, viste, no le puso una peripetra, pero algo así, se tuvo que mudar. Ellos tienen una historia tremenda después. Y lo más interesante es que desde el 2000 le venían ofreciendo mucha guita, 100.000 millones de dólares para que Bueno, vuelvan a miércoles. la gira. Y ellos decían que no. Mira esto es muy abajo. Muy abajo. Entonces ellos decían que no porque decían que querían mantener el recuerdo vivo de Sí. su juventud y su vitalidad. Entonces, ¿qué hacen? En el 2022 sacan una gira con Avatars, que hay un video muy pequeño, no sé si lo podemos pasar o no, sino que la gente lo vea en la casa. Que lo vea en la casa. Bien. Que son ellos hechos en realidad virtual. Ah, muy lindo. Y hasta el día de la ¿Cómo lo fecha- busca la gente en la casa? Pone Avatars como Avatars. Avatars. Bueno, no se mataron mucho. No, Está bueno. los espectáculos se llevan Lo a cabo. hubiese hecho yo también, ¿no? sí. Lo podría haber hecho yo. Los espectáculos se llevan a cabo en un lugar en Londres. Sí. Y los shows tienen 7 veces por semana. Van 1000 shows hasta la actualidad. Joda. Y la Bueno, gente no, va y no llega, la la puedo verdad. creer. No. Es muy real, amiga. Está muy bien hecho. Bien. Bueno, eso fue todo. Gracias. Nos vamos Traté de a ir- hacerlo más rápido Nos vamos a posible. ir con Ava. Me dice Emi Bielevich. Gracias, Bielevich. Ah. Que lo elija él. ¿Puedo decir algo? Sí, No. el último es el último, que es Sí. I Have a Dream, con el que ellos terminaban siempre los shows. Y Con esto nos vamos. ponían un coro de niños. Nos vemos, chicos. ¿Saben Gracias. dónde? Dónde suena el pop. Eso. El mundo de AU, desde el mundo de AU acá en Amigos con Pileta. Y así nos vamos. Arriba los escuchando trolos. Ava. Gracias por estar del otro lado. Hasta mañana a las 12, al mediodía. Como vete, Juachi, como vete. Nos vamos bailando. Tocarle las tetas a Rodrigo.